Dragon Ball Reboot. Antes del inicio de la creación, antes del tiempo y de la nada, antes del bien y del mal, antes del demiurgo, antes que existieran los dioses primordiales, antes de la existencia de los arcontes, antes del dios creador, antes que los ángeles, antes del reino de los dragones, antes de los demonios, y por supuesto antes de los mortales, existía un ser, o más bien una fuente existencial que existía antes que la propia nada, o cualquier concepto que tenga que ver con algo relacionado con lo antiguo. Ese ente era conocido en la antigüedad como la fuente universal. La fuente universal es el origen de todo y de la nada. Nada existía antes que la fuente universal. Este ente existencial no tiene forma física y tampoco la necesita, ya que está en todos lados, donde haya creación y en donde no haya nada. La fuente universal trasciende cualquier escala dimensional, ya que dichas dimensiones forman parte de la fuente universal. En algún gran lapso de la historia todos fuimos parte de la fuente universal, pero debido a varios sucesos que fueron pasando, las almas y espíritus que estaban en constante flujo con la fuente universal, fueron reencarnando en el mundo de la materia, que sería creado en el futuro. Este hecho sucedió ya que la misma fuente universal lo quiso. Un día, la fuente decidió hablar. Este es su mensaje, que se escuchará a través de la historia, que trascenderá el tiempo y el espacio. El mensaje de la fuente universal. Yo le hablo a la parte más elevada de tu ser, aquella que soy yo, pero en otro nivel elevado de conciencia. Aquella parte que no está provista de ataduras mentales o físicas, que rodean vuestra existencia material. Soy una expresión más elevada de vosotros, que está en todas partes. Cuando contempláis la naturaleza, ahí estoy expresándome en mi forma más sencilla, pero la más poderosa de mi esencia de vida. Cuando admiráis el firmamento estrellado, ahí estoy expandiéndome a cada milésima de segundo creando estrellas, planetas, soles, sistemas solares, nebulosas, galaxias y universos, expandiéndome en cada respiración y latido de vuestros corazones. Cuando miras el sol, ahí estoy yo, enviándoles los rayos creadores de vida, cargados de códigos de conocimiento para vuestras células que componen vuestros cuerpos físicos y ADN. La luz es conocimiento e información, que les envío de mi conciencia creadora, para hacerles recordar quiénes son realmente, ya que le hablo a tu mente más elevada, que está conectada a mi esencia, vuestra verdadera esencia. Ese es el verdadero sentido de la existencia física, sentir en un cuerpo físico ya sea en forma de piedra, árbol, animal, mortal, ser divino o cualquier otra cosa, ahí estaré. Nota del autor. La fuente universal le está hablando a toda la creación, mucho antes que ésta siquiera fuera pensada. Fin de la nota del autor. La vida física, los planos existenciales que he creado yo mismo, para que ustedes conecten conmigo. Que soy tú, pero en una forma cuántica más elevada, que no se puede percibir con la mente racional, sino con el corazón, con la pequeña porción de mí mismo que se encarnó en el plano físico. Debes dejar fluir la sensación de unión con el todo, con cada forma de vida en el universo. Esa sensación, ese sentimiento, hace que comiences a recordar, para qué has venido, para que sea manifestado una mínima porción mía en esa realidad en la que estás ubicado. Yo me manifiesto físicamente como un universo, en cada dimensión, en cada línea temporal, en cada existencia física y no física, para experimentar cada parte del multiuniverso, que he creado para guiarte. El último mensaje de la fuente universal. Yo le otorgo a toda la creación, el ki. Dato del autor, el ki es otra forma de sentir a la fuente universal. El ki es una energía infinita y sin límites, que proviene de la fuente universal, que se manifiesta en el usuario, ya sea animal, planta, mortal, dioses, planetas, estrellas o cualquier otro ser viviente, incluso los que no están vivos. El ki es como si un multiuniverso estuviera dentro del usuario. El ki en el futuro tendrá varios nombres como Tao, niveles de poder, etc. El ki es la fuerza del universo. Todo lo que existe ha sido creado con el ki. El ki no tiene principio ni fin, el ki es vibración, y no puede ser entendida, ni analizada por la mente analítica ordinaria. El ki es igual a la energía que creó la realidad, es igual al espíritu y es igual a la mente. Todo eso, dentro de una sola conciencia, la tuya. La verdadera naturaleza de la realidad. Es un estado de conciencia, elevada muy complicado de obtener o comprender. Pero cuando se lo comprende te haces uno con la fuente universal. Y por lo tanto te haces uno con la creación. A través de los siglos miles de maestros han pasado el concepto de la verdadera naturaleza de la realidad, plasmadas en un libro llamado Las Enseñanzas Sagradas.
En algún lapso del tiempo, nacerán 4 sabios maestros, que comprenderán la verdadera naturaleza de la realidad, y trascenderán su propia mortalidad, para volverse seres iluminados. Nota del autor. La forma original de conectar con la fuente universal es cuando el mortal logre comprender la realidad y pueda salir de la Matrix, o en este caso, el mundo físico, o de la materia, ejemplo, el multiuniverso que será creado más adelante. Fin de la nota del autor. Cuando logras comprender la verdadera naturaleza de la realidad, podrás trascender sobre tu propia mortalidad, y podrás liberarte de todas las ataduras mentales que te retienen, y entonces podrás llegar a un lugar que solo los maestros ascendidos han llegado. El Nirvana. Nirvana es el estado de liberación que despeja todos los males que te aquejan, tanto a mortales como a dioses, como el miedo, deseo y el apego. Y los ciclos de reencarnación infinita sin sentido. Cuando llegas a este estado de conciencia elevada, te vuelves uno con la fuente universal. Por lo tanto, te vuelves un ser, omnipotente, omnisciente, omnipresente e inmortal. En algún punto de la historia, de la fuente universal surgieron entidades menores llamados eones, los cuales comenzaron a crear reinos espirituales superiores, y otros viajaban a diferentes dimensiones, pero uno de los eones se iba alejando de la fuente universal. Mientras eso pasaba, Eón entraba en reinos, cada vez más caóticos y oscuros. El Eón de nombre Sabiduría fue alejándose cada vez más de la entidad suprema, hasta el punto que comenzó a sentirse perdido. Cuando se perdió en la oscuridad quiso volver a la fuente universal, pero en el momento en que la fuente estaba llamando de vuelta a cada una de sus emanaciones, Sabiduría atendió el llamado a destiempo y por ende se perdió en una de las tantas dimensiones oscuras. De él, surgió una entidad maligna llamada Demiurgo. Esta nueva entidad creada a partir del caos y la oscuridad, no quiso reconocer que había algo más poderoso, y que estaba por encima de él. Demiurgo pensaba que él era el ser supremo de toda la creación, y se nombró a sí mismo como el gran arquitecto. Entonces, aprovechando que algunas emanaciones de la fuente estaban rondando las dimensiones ya que aún no habían llegado hacia la entidad suprema, él las atrapó y junto con los elementos preexistentes del caos que se encontraban en las dimensiones oscuras, Demiurgo las capturó, las corrompió y les dio forma, y gracias a este hecho, nacerían los primeros demonios, los arcontes. Por otro lado, en la oscuridad del universo, nacieron unos seres, que en el futuro serán conocidos, como los primordiales. Los primordiales eran entidades cósmicas de tamaño inmensurable. Estos seres representaban la oscuridad y la luz. Pero ellos no fueron creados por la fuente universal, sino que ellos tomaron la forma del universo. Cuando nacieron los primordiales nacieron con una fuente de ki diferente que en el futuro sería llamado ki cósmico. Pero ellos se dieron cuenta que eran diferentes, ya que mientras uno brillaba con gran intensidad, que iluminaba a las estrellas, el otro hacia lo contrario a falta de luz opacaba el brillo de las luces estelares del universo. Pero más allá de esa pequeña diferencia, los primordiales se asentaron en el universo y crearon a sus respectivas estirpes. Los primordiales estaban conscientes que había algo que estaba muy por encima de ellos. Pero no obstante decidieron vivir sus existencias en paz, junto a los otros primordiales, que se consideraban como sus iguales a pesar de las diferencias que habían entre ellos. Nota del autor. Los primordiales eran los eones, que no habían llegado hacia la fuente universal, y les pasó lo mismo que a Sabiduría, ellos evolucionaron, y se convirtieron en otra cosa. Fin de la nota del autor. Los primordiales crearon el aire, fuego, agua, tierra, el espacio y todos los elementos habidos y por haber. Pero no solo los primordiales habían nacido de ese vacío, sino que algo siniestro también se había creado en esa vasta oscuridad. Nos referimos a los arcontes. Los arcontes no eran primordiales, ni tampoco eran una representación de la fuente universal. Los arcontes eran creaciones bizarras del Demiurgo. Ellos eran la representación del concepto de la maldad. El arconte es un ser maligno que se alimenta de la baja vibración de los futuros mortales. Este ser de baja vibración es la representación misma del caos, tristeza, ira, lujuria y la codicia. En fin, este ser parásito disfruta de las emociones negativas, que le hacen daño a los mortales de forma física, mental y espiritual. El arconte es un ser inmaterial que vive en el universo oscuro o el de la antimateria, pero se manifiesta cuando alguien vibra muy bajo y se alimenta del dolor y sufrimiento del mortal, su alimento favorito. Pero no solo se alimenta de los mortales, sino que también de los animales, e incluso se alimentará del sufrimiento de los futuros dioses, o cualquier ente o ser que sienta emociones negativas.
El Demiurgo junto con los arcontes quieren tomar el control, para reconfigurar la realidad y moldearla a su gusto mediante el caos y la corrupción. Los arcontes están obsesionados en crear su propia existencia, que está en oposición del flujo de la fuente universal, que es de unidad y amor. Los arcontes quieren implantar el orden de la igualdad, a través del control y el caos. Ellos quieren reemplazar todo lo existente, a través de la dualidad y el caos, pero había un problema para sus planes malignos y eran los primordiales, ya que ellos gobernaban la creación en este momento. El Demiurgo se dio cuenta que sus arcontes no estaban a la altura de dichos entes, ya que eran omnipotentes, por lo cual él decidió unir a un gran número de arcontes para crear a la entidad maligna suprema. Así que creó un plan para que esos entes se mataran entre sí, o por lo menos que murieran una gran parte de ellos, aplicando el divide y vencerás. Este ser parásito se acercó al subconsciente de los primordiales implantando las semillas del odio e inculcando falsas acusaciones sobre los otros primordiales. Aquellos que iluminaban las estrellas, serían considerados por la fuente universal como los legítimos gobernantes de la creación. Esto no gustó a los otros primordiales y se alzaron en cólera contra sus iguales, viendo que su plan estaba funcionando y que una gran guerra entre primordiales se avecinaba. Los arcontes decidieron observar y alimentarse del dolor y sufrimiento de esa guerra. Y así fue como los arcontes plantaron la semilla del odio entre primordiales, provocando que se dividieran en dos bandos. Los del bando del Big y los del bando del Bang. Los primordiales de luz y de oscuridad habían tomado sus respectivos bandos para iniciar su guerra. Pero no todos los primordiales se dejaron engañar por los arcontes y decidieron irse a otra dimensión superior, donde esa guerra no los afecte, pero un gran número de primordiales se quedaron a combatir. Y con esto se libró una gran guerra por una eternidad entre los primordiales, que se disputaban el derecho de gobernar la creación de la fuente universal. Nota del autor. A esta guerra, en el futuro se la conocería como el inicio del todo. Fin de nota del autor. Esta guerra era tan violenta que hizo temblar los confines del multiuniverso. La sangre de los primordiales, eran una infinidad de macrocosmos saliendo de ellos. La guerra fue tan larga que solo quedaron dos primordiales en el campo de batalla. Uno de los primordiales sobrevivientes preparaba un gran ataque llamado Big. Y el otro primordial sobreviviente preparaba un gran ataque llamado Bang. Los dos seres supremos estaban dispuestos a terminar con la existencia del otro, y lanzaron sus ataques finales, que en el futuro será conocido por los mortales como el Big Bang. Los primordiales, después de lanzar su último ataque, se mataron entre sí. Y de ese gran desastre se crearon una infinidad de lunas, planetas, estrellas, sistemas solares, nebulosas, galaxias, universos, multiversos, omniversos y una infinidad de realidades y dimensiones superiores. Pero no solo nacieron una infinidad de omniversos después de la Gran Guerra, sino que también del vacío del espacio nació un ser que se había formado a partir de la existencia misma. Este ser se llamó a sí mismo Dios. Después de una infinidad de tiempo, este ser sería conocido como Zeno-sama.